buen fin de semana. También espero que se escuche perfectamente el audio. Bueno, vamos a dar seguimiento al tema de la última clase, refiriéndonos concretamente a la ley de Ampère. ¿De acuerdo? La clase pasada mencionamos que cuando se tiene una corriente eléctrica fluyendo a través de un hilo conductor, en las vecindades alrededor de esta varilla se genera un campo magnético. Uno puede verificar experimentalmente que dependiendo del sentido de la corriente, la dirección de este campo magnético se va a ver modificada. Por ejemplo, aquí como tenemos en la animación, una corriente que está fluyendo hacia arriba en la animación, genera un campo magnético con la orientación que tenemos aquí ilustrada. En este caso, la dirección de las líneas de campo magnético es en sentido antihorario. Y uno puede verificar esto aplicando la regla de la mano derecha. Por su parte, si se invierte el sentido de la corriente, podemos ver que el campo magnético ahora es tal que tiene una dirección horaria, lo cual podemos verificar nuevamente con la ayuda de la regla de la mano derecha, como se muestra aquí en la figura. Bien, la clase pasada también escribimos esta relación entre la corriente que está fluyendo en el hilo conductor y el campo magnético generado a través de una integral de contorno o una integral de línea. Que es precisamente la que tenemos aquí en la pantalla ahora. Tenemos entonces que esta integral de línea realizada, que se tiene que realizar a lo largo de toda la curva cerrada, aquí está indicada en color rojo en esta imagen, va a ser proporcional a la corriente eléctrica encerrada por dicha curva. Y esto justamente se conoce como la circulación, en este caso, del campo magnético. Se les pidió la clase anterior que si pudieran ustedes estudiar o recordar, si fuese el caso, el teorema de Stokes. ¿Alguien tuvo tiempo para poder echarle un vistazo a ese teorema? ¿Y qué fue lo que encontró? ¿Qué nos dice ese teorema? En palabras tal vez muy simples. Yo encontré que relaciona dos integrales, una integral que involucra el rotacional del campo y un vector normal. Y, y esa integral es una integral de superficie, mientras que con la que se encuentra relacionada solo es una integral de línea del campo vectorial. Ok, bien, entonces
para hablar del teorema de Stokes, tenemos que traer a juego una segunda operación que ustedes conocen, ¿no? La primera es, bueno, la primera o la segunda, depende de cómo lo veamos, ¿no? La primera operación que ustedes conocen, que se puede hacer con el llamado operador Nabla, es el gradiente, ¿no? Después tenemos la divergencia y finalmente el rotacional. Muy bien. Ahora, la clase anterior, ahí con unas figuras, hay unos ejemplos de campos vectoriales, ilustramos el caso en el que un campo vectorial no tiene rotacional nulo. Y justamente vimos que, por ejemplo, para un campo vectorial y concretamente un campo magnético que tiene esta representación, estas flechitas girando alrededor de un punto central, tienen un rotacional no nulo. Y la conclusión a grandes rasgos fue que un rotacional no es una cantidad vectorial que nos habla de si el campo vectorial que estamos tratando es susceptible o es capaz de generar rotaciones en los puntos en el espacio. Justo por esa razón es que en el teorema de Stokes se relaciona esa cantidad vectorial con la integral de línea que queremos aquí evaluar. Así que tenemos lo siguiente. Primero, el rotacional nos dice la tendencia de que el campo que estamos estudiando puede generar o no una rotación, ¿no? Alrededor de un punto específico en el espacio. Para eso, cuando ustedes obtienen el rotacional de un campo vectorial, lo evalúan en un punto específico y dependiendo del valor en ese punto, ustedes saben si, colocan lo que les mencionaba en la clase anterior, unas aspas, estas van a rotar o no. Ahora, lo que hace el teorema de Stokes es tomar en cuenta la circulación. ¿Qué es esto? Esto es la circulación. Y entonces vean, la circulación es alrededor de una trayectoria cerrada. Así que lo que esperamos es que las líneas del campo magnético sigan dicha trayectoria cerrada, ¿no? Y para garantizarlo, mencionamos la clase anterior, tenemos este producto escalar, ¿no? B.dl. Entonces, eso ya nos asegura que la única contribución que vayamos a tomar en cuenta es aquella que se realiza a lo largo de la trayectoria cerrada. Pero si esto es así, como que ya de manera, no sé si decirlo natural u obvia, ya nos habla entonces de que estas líneas de campo van a estar girando alrededor de la trayectoria cerrada o van a estar siguiendo la trayectoria cerrada y que es justamente de lo que nos habla el rotacional. Entonces ahí empieza a aparecer una conexión. Bueno, el teorema de Stokes nos dice que para una curva cerrada C de cualquier forma, ¿ok? No tiene que ser un círculo perfecto, ya habíamos comentado, tiene que simplemente ser cerrada, bueno, entre otras características, pero lo que nos vamos a enfocar ahorita es que sea una curva cerrada. La circulación del campo vectorial, esta integral de línea, es exactamente igual al flujo del rotacional a través de una superficie que tiene a esta curva C como borde. Y una forma de representarlo es lo que tenemos aquí. A ver, me explico para que quede claro lo que aquí se está representando. Tenemos aquí una curva suave, cerrada, y tenemos unas líneas de campo, magnético en este caso, que están presentes en alguna región del espacio. Si nosotros pretendemos calcular la circulación de estas líneas de campo por esa trayectoria cerrada, pues entonces lo que hay que hacer es esta integral de contorno o esta integral de línea. Bueno,
No sé si en su curso de cálculo vectorial orientaron curvas o trayectorias cerradas. Así como uno puede orientar superficies, uno puede orientar las curvas o cómo recorre una trayectoria cerrada. ¿Sí hicieron esta parte de orientar el cómo se recorre una trayectoria? Eso se hace parametrizando, ¿verdad? Puede parametrizarse, pero una forma de hacerlo también es justamente, como mencionabas, construir un vector unitario ortogonal al plano que contiene esta curva. Y no solamente eso, ustedes construyen, por ejemplo, para esta curva, bueno, aquí la situación es que quisiera que esto se lo imaginaran en 3 dimensiones. Y bueno, es una complicación, ¿no? Con esta imagen que les muestro. Porque, a ver, eh, la trayectoria curva que aquí está mostrada en color rojo está en el plano XY, como aquí lo estoy mostrando, el plano XY. Hacia enfrente tenemos la dirección Z, ¿de acuerdo? Bueno, mmm, para los fines del gráfico que quiero representar aquí, voy a orientar esta curva de tal manera que cuando la recorramos, es decir, sigamos las curvas aquí, las flechitas aquí en color azul, en todo momento el interior de esta trayectoria cerrada se encuentre a mano izquierda. Si es claro la idea que intento transmitirles. Vamos a recorrer esta trayectoria cerrada. Vamos a caminar alrededor de esa curva C. Pero tenemos que establecer un convenio para que todos la recorramos en la misma dirección y entendamos lo mismo. Para eso, vamos a recorrer esa trayectoria siguiendo estas flechas en color azul, de manera que la curva siempre esté, déjenme ver si lo que dije anteriormente fue correcto, déjenme recordarlo. Sí, que lo recorramos de tal manera que nuestra mano izquierda siempre esté apuntando hacia el interior de la curva cerrada. Eso entonces nos obliga a que el vector unitario, que va a ser ortogonal al plano que contiene esta superficie, sea el que está hacia adentro de la pantalla, y que es el que tenemos aquí representado en este, ¿cómo se llama? En este vector unitario, en esta otra flecha en color azul. Otra posibilidad que existe es que el vector esté apuntando hacia nosotros, el vector n esté apuntando hacia nosotros. Para no mezclar ahí cosas y tratar de hacer ese dibujo lo más claro posible, es que estoy orientando el vector normal hacia el interior de la pantalla. Bueno, la curva va a encerrar, esta curva C va a fungir el papel del borde de esta superficie en color amarillo. ¿De acuerdo? Eso quiero que lo piensen ahora como tiene un nombre especial, solamente que no recuerdo cuál es en este momento. Los sombreros de los chefs.
Así quiero que se imaginen esto. Esta curva en color rojo, la que tenemos aquí señalada, en la figura de la izquierda y en la derecha, es la sección que se coloca en la cabeza, ¿no? En estos gorros que les menciono. Y todo lo que está por arriba es la superficie que está teniendo como borde la curva C. Nótese que esta superficie C no es cerrada, como sucedía con el teorema, perdón, con el teorema de la divergencia. Aquí no pedimos eso, que sea una curva S cerrada. Simplemente que sea suave y que tenga como borde la curva C. Hasta así quedamos bien con las ideas un tanto geométricas del problema. Sí, tenemos una especie de cascarón ahí. Exactamente, una especie de cascarón. Bueno, entonces, ya que tenemos más o menos claro, ¿no? cómo estamos aquí obteniendo o relacionando la curva C con la superficie S, el teorema de Stokes entonces se establece de esta manera. La circulación que nosotros podemos obtener al recorrer en cierta dirección, en cierto sentido, la curva C, es exactamente igual a que si nosotros calculamos el flujo del rotacional Nabla cruz B a través de la superficie S que está delimitada por la curva C. ¿De acuerdo? Tengan en cuenta que el rotacional de un campo siempre nos da como resultado un vector ortogonal al plano en el cual está definido ¿cómo se llama? El campo vectorial. Así que, pues, lo que esperamos es que esta nueva función vectorial nos hable de líneas de campo que estén pasando a través de esa superficie S. Y vamos a tomar la contribución de todas ellas sobre toda esa superficie. Y esta contribución de todas estas líneas provenientes del rotacional coinciden con la circulación de este campo sobre esta trayectoria cerrada S. Trayectoria C. ¿Sí queda claro entonces el mensaje que nos envía el teorema de Stokes? Bien, pues tenemos ya todo preparado, o está todo convenientemente preparado, incluso esa notación, para que podamos aplicar el teorema de Stokes a justo lo que tenemos aquí, a nuestra ley de Ampère. Así que, bueno, si lo aplicamos, si obtenemos el rotacional de este campo
vectorial y aplicamos esta igualdad, vamos a obtener lo siguiente. Bueno, antes de eso, se me olvidaba. Podemos utilizar lo que se conoce como la densidad de corriente. La densidad de corriente proviene del siguiente hecho. La densidad de corriente J es igual a la corriente eléctrica que fluye en un hilo conductor, como en este caso, entre el área perpendicular y paralela al, bueno, a ver, déjenme ponerlo aquí así, para que esto quede claro. Tenemos aquí el hilo conductor. Aquí va fluyendo la corriente eléctrica. Y esta corriente eléctrica va a pasar a través de una superficie, a través de una cierta área. Entonces, la razón entre la corriente eléctrica que está fluyendo por ese hilo conductor y esta área que es perpendicular a la dirección de la corriente eléctrica se conoce como densidad de corriente eléctrica. De aquí podemos despejar y concluimos que la corriente eléctrica es igual a la densidad de corriente eléctrica multiplicada por el área. Y este JA se puede reescribir de esta manera, como una integral de superficie, donde estos dos vectores, el J y el A, están debidamente orientados, de tal manera que la integral que tengamos que evaluar aquí nos da justamente la corriente eléctrica que está fluyendo a través del hilo conductor. ¿Sí queda clara esta otra idea? Lo que tiene que ver con la densidad de corriente eléctrica. Igualmente, no estoy seguro si ustedes llegaron a presentarles esta cantidad. O si solo han trabajado corrientes eléctricas. Ya habíamos visto también un poco de esto. Ah, ok, perfecto. Muy bien. Bueno, digo, lo menciono porque es importante para que esto quede lo más claro posible. Ok, para todos. Bueno, creo que así lo voy a dejar para que a la hora que después revisen las notas, tal vez recuerden de dónde se obtiene esta relación aquí, esta integral. Bueno, ahora sí, ya tenemos todos los ingredientes preparados, porque vean, similar a lo que hicimos en la ley de Gauss, tenemos nuestra integral de línea, ¿ok? De la ley de que seguramente así les plantearon la ley de Ampère, y lo que estamos haciendo es que esta circulación la estamos igualando a esta integral de superficie. Pero por otro lado, esta igualdad que se está aquí mostrando es proporcional a la corriente eléctrica encerrada por la superficie C. Y esta corriente eléctrica encerrada, a su vez, la hemos expresado de esta otra forma, en términos de la densidad de corriente. Así que, si estos dos términos
son exactamente iguales y en esta integral de superficie no hemos establecido una forma concreta, es decir, que en principio esto es válido para cualquier superficie S que tenga como borde la trayectoria C, entonces, ¿qué se puede concluir? Pero, nuevamente, estamos afirmando que esto, en color verde, la circulación del campo magnético alrededor de esa curva C, es proporcional a la corriente eléctrica. Ok. Con el teorema de Stokes hemos establecido esta igualdad para la circulación. Y a su vez, para la corriente eléctrica, la hemos expresado en términos de la densidad de corriente J. Aquí está. Como en ningún momento hemos establecido alguna forma concreta que tenga que tener la superficie S, para que la igualdad establecida desde la ley de Ampère siga siendo válida, ¿qué debe de ocurrir entonces con estos dos términos aquí? Presuntamente iguales. Deben de ser equivalentes, ¿no? Nos deben dar el mismo cascarón. Debemos, lo que sí, claro, lo que sí debe ocurrir es que estas dos integrales S se tienen que hacer sobre la misma superficie, ¿no? Así que, bien, lo que podemos concluir, justamente es lo que se ha comentado, es esto que tenemos aquí. Que el rotacional del campo magnético es proporcional a la densidad de corriente, J. Y a esta relación es la que vamos a conocer como la forma diferencial de la ley de Ampère. Pero nótese lo que nos está diciendo ahora. O sea, escrito de esta manera, nos está estableciendo que las densidades de corriente son las fuentes de campos magnéticos. Y no solamente eso, no solamente nos está indicando que si ustedes tienen una densidad de corriente, van a tener en las vecindades de esta densidad de corriente un campo magnético, sino que además les está dando la forma en que en las que se obtienen para este campo magnético. Vean, aquí está hablando del rotacional. Y el rotacional, como podemos ver, no va a ser nulo a menos de que la densidad de corriente sea nula. Pero si la densidad de corriente que está fluyendo por un hilo conductor no es cero, quiere decir que este rotacional no es cero. Y si el rotacional de ese campo no es cero, quiere decir que las líneas de campo tienen que ser curvas cerradas. Y es lo que sucede justamente en un hilo, ¿no? Cuando fluye una corriente eléctrica. Las líneas de campo que se generan forman círculos concéntricos o los podemos representar como círculos concéntricos alrededor del hilo conductor. Eso es lo que nos está diciendo la forma diferencial de la ley de Ampère. Las densidades de corriente eléctrica generan campos magnéticos y estos campos magnéticos no se generan de forma arbitraria, sino que tienen una dirección cerrada o una dirección tal que esas líneas de campo se cierran sobre sí mismas como habíamos establecido con la ley de Gauss para el magnetismo.
Preguntas, comentarios sobre esta conclusión aquí mostrada en color rojo sobre lo que nos está diciendo la forma diferencial de la ley de Ampère. No, doctor. Está claro. Muy bien. Pues ya vamos hasta este momento. 3 ecuaciones que resumen los fenómenos eléctricos y magnéticos hasta este momento. Las primeras dos ecuaciones, recuerden ustedes, describen fenómenos en tiempo t igual a 0. No tenemos ninguna de cargas eléctricas o imanes, por ejemplo, moviéndose. Cuando involucramos el tiempo, cuando ya ponemos, por ejemplo, a cargas eléctricas en movimiento, surge lo que conocemos como la ley de Ampère, ¿no? Da lugar a esta relación entre una corriente eléctrica y el campo magnético. Así que, bueno, en conclusión, la circulación del campo magnético alrededor de una curva cerrada C es proporcional a la corriente eléctrica encerrada por dicha curva C. O bien, en su forma diferencial, tenemos que las densidades de corriente son fuentes de campos magnéticos, tales que la dirección de ese campo magnético sigue una trayectoria cerrada o se cierran sobre sí mismas. Bien, pues la siguiente ley que vamos a repasar ahora es la que igualmente ustedes ya conocen como la ley de Faraday. Y aquí lo que tenemos es un fenómeno que igualmente ya en su momento habrán visto. Déjenme ver dónde quedó. No sé si es este. Ah, aquí está. Si nosotros acercamos, o bueno, lo que nos habla la ley de Faraday es lo que sucede cuando un flujo de campo magnético cambia en el tiempo y en este caso se acerca o se aproxima o se aleja, según sea el sentido de movimiento, a una espira o un hilo conductor. Aquí, como podemos ver, si el campo magnético o el flujo, hablando de esta cantidad física, si el flujo de campo magnético es constante, no varía en el tiempo, en el circuito que tenemos aquí mostrado no va a pasar absolutamente nada. Digamos que todo este sistema está muerto, no observamos absolutamente nada. El campo, el imán va a presentar su campo magnético, eso es independiente de su estado de movimiento, así que vamos a tener el campo magnético ahí presente, pero no vamos a observar nada más. No es hasta que el flujo de líneas de campo comienza a variar respecto a la superficie que delimita esta espira, en que vamos a observar algo en ese circuito, ¿no? Concretamente, por ejemplo, en la bombilla. Así que la conclusión es que si se varía las líneas de campo, o mejor dicho, el flujo de campo magnético a través de la superficie limitada por esta espira, se genera una corriente, se induce una corriente en el circuito. Bien, pues eso experimentalmente es lo que se verifica y matemáticamente pues ustedes ya conocen algo al respecto, ¿no? Bien.
Entonces, Faraday lo que encontró fue que un campo magnético cuyo flujo es cambiante en el tiempo va a inducir en un circuito una corriente eléctrica. Ahora bien, esta corriente eléctrica, como podemos ver, a ver, voy a regresarme a la animación. La dirección de la corriente eléctrica también va a estar, digamos, relacionada con cómo esté cambiando el flujo de campo magnético. Va a tener una cierta dirección si el campo magnético está, como en este caso, creciendo o bien está disminuyendo respecto al interior de la espira. Así que son dos características que hay que tomar en cuenta. El campo magnético como tal, que está cambiando en el tiempo, y cómo está realizándose dicho cambio. Es decir, si está aumentando o está disminuyendo. Son los dos aspectos que se toman en cuenta en la ley de Faraday. Bueno, eso lo podemos decir de la siguiente manera. La corriente que se produce por la FEM que se induce debido a este este flujo de campo magnético cambiante en el tiempo, genera a su vez un campo magnético en la espira, tal que siempre se va a oponer al cambio del flujo que inicialmente lo está produciendo. Y en su momento, cuando mencionamos algunos de los puntos importantes para tratar los análogos eléctricos, recuerdo que ya la habían mencionado como la ley de Lenz. Así que, pues justamente es lo que tenemos en estos esquemas. A ver, lo voy a poner así para que se pueda ver la figura y la descripción de cada una de ellas. Bien, para empezar debemos orientar bueno, aquí tenemos una espira, la cual, para entender un poco bien esto, vamos a orientarla, es decir, vamos a indicar que el vector normal al plano que contiene esta espira tiene esta dirección. Aquí tenemos concretamente el polo norte de un imán, el cual, como sabemos, de él asumimos nacen o surgen las líneas de campo magnético. Así que tenemos aquí las líneas de campo magnético, las cuales solamente vamos a tomar aquellas que están surgiendo del polo norte. Bueno, esta espira, vamos a concentrarnos en el caso de una sola espira. En esta espira se está encapsulando una superficie S, ¿no? Aquí está. No está remarcada, pero sabemos que al interior tenemos una superficie S. Así que si tenemos líneas de campo que van a atravesar una superficie S, ya de manera casi natural pensamos en el flujo. Así que esa es la cantidad que vamos a analizar a continuación. En la primera escena que vamos a mencionar, tenemos el caso en el que el polo norte de este imán comienza a aproximarse hacia el interior de la espira. Eso, por lo tanto, va a representar un flujo de líneas de campo magnético creciente. Cada vez tenemos un flujo de campo que va aumentando al interior o que está atravesando esta superficie S, aquí delimitada. Eso va a generar entonces a ver, recuerden, a ver, bueno, lo voy a mencionar aquí. Ustedes me dicen si les es familiar, porque
¿Sí, esta también le llegaron a ver, esta ecuación? Sí, profe. Ok, bien, entonces, ¿qué es lo que va a suceder conforme el flujo de líneas de campo se va incrementando al interior de la superficie S? Bueno, que las cargas comienzan a experimentar una fuerza que las va a poner en movimiento y bueno, esa fuerza que va a producir las cargas en movimiento genera justamente la FEM o la corriente eléctrica en una cierta dirección. Así que tenemos esta corriente inducida o FEM inducida también. Podemos hacernos referencia a esta E. Ok, ya tenemos una corriente ahí fluyendo entonces, debido a que las líneas, el flujo de campo magnético está variando en el tiempo y por la ley que acabamos de ver hace unos instantes, hace unos minutitos, la de Ampere, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se genera ahora un campo magnético tal que tiene la dirección, aquí vemos, esta dirección que es opuesta al flujo al cambio en el flujo magnético que le está produciendo. Ustedes pueden aquí, como bien saben, aplicar la regla de mano derecha para conocer correctamente en qué dirección se va a estar generando este campo magnético inducido. Así que tenemos dos campos magnéticos, uno que es propio del imán y otro que se está generando debido a que estas líneas de campo en color azul atraviesan cada vez más la superficie limitada por esta espira. Es decir, tenemos un flujo de campo magnético creciente. Por su parte, el siguiente escenario es, vamos a decirlo así, el opuesto. Tenemos ahora esta barrita de imán moviéndose en la dirección opuesta. Ahora nos estamos alejando del interior de esta espira. Por lo tanto, esto representa un flujo de campo magnético decreciente. Así que la fuerza ahora va a cambiar de dirección. Va a estar actuando en la dirección opuesta en comparación a este primer escenario, generando entonces una FEM inducida o una corriente inducida con la dirección aquí mostrada y nuevamente aplicando la ley de Ampere, esta corriente genera a su vez un campo magnético inducido tal que su dirección, una vez más, se opone al cambio que lo está produciendo. En su momento, con algún otro grupo, lo tratamos con la siguiente analogía, a ver si me lo permiten. Esto es como, a ver, la analogía podría ser la siguiente. Nosotros representamos la espira y el campo y el flujo de campo magnético representa, ¿qué les gusta? Por ejemplo, sería un interés amoroso. Así que inicialmente nosotros nos encontramos enfocados en el estudio, en ciertas actividades que no son importantes, y el interés amoroso se va aproximando cada vez más, y lo que se genera es una especie de respuesta en contra de esa interacción, ¿no? Somos más renuentes, no nos interesa, quizá el campo magnético entonces inducido, que se opone justamente a esa interacción. Pero llega el momento en que, bueno, se dan las cosas, etcétera, pero a veces todo lo que inicia tiene un final, así que ahora ese interés amoroso comienza a alejarse, comienza a apartarse. ¿Y qué es lo que se genera a continuación? En este caso, representado por este campo magnético inducido, una interacción que se opone justamente a ese nuevo cambio, a ese alejamiento. Y por lo tanto, tenemos aquí que se genera una especie como de
vamos a decir, de tratar de retener, ¿no? Tal vez, de alguna manera, ¿no? Querer que esa relación no termine. Bueno, es la analogía, sí, muy simple, que se puede tomar aquí para también entender un poquito esta parte de cómo es que el campo magnético que se genera siempre se opone tiene la dirección tal que se opone al cambio que le está produciendo. Así que si el cambio en este caso es de acercamiento, en esta analogía del interés amoroso, la respuesta es una especie como de rechazo, de no por el momento, muchas gracias. Pero cuando ese interés amoroso ya comienza a apartarse, comienza a, ¿cómo decirlo? A perder, no sé decirlo, valor, o la interacción comienza a ser cada vez menor. Por el contrario, ahora queremos reforzar, ¿no? esa interacción. Entonces ahora el campo magnético tiene dirección opuesta justamente a dicho cambio. Bueno, esa es repito, una analogía bastante simple, pero que bueno, podría ayudarnos a entender un poco más ese fenómeno. Bueno, lejos de todas estas analogías, a lo que llegamos es justamente a esta relación, ¿no? La FEM que se está induciendo en esta espira tiene esta relación con el con el flujo de campo magnético cambiante en el tiempo. Conforme el flujo de campo magnético cambie, se presenten variaciones en el tiempo, vamos a tener la presencia de esta FEM inducida o equivalentemente de la corriente inducida. Si este campo fuese constante, es decir, no cambia, las líneas de campo magnético que atraviesan esta superficie no cambian en el tiempo, esto evidentemente se hace cero y no tenemos FEM en la espira. Así que necesitamos justamente este campo magnético cambiante en el tiempo, o este flujo de líneas de campo cambiante en el tiempo. Ahora, esto de las interacciones que se oponen o que se oponen la causa que los esté originando en un principio, está aquí representado con este signo menos, que es justamente la ley de Lenz. Y esto nos habla de una conservación de la energía. Si este signo fuese positivo, lo que estaremos describiendo con esta ecuación es que conforme el imán se va aproximando al interior de la espira, estamos produciendo energía, vamos a decirlo así, estamos obteniendo energía de la nada. Lo cual, pues, no tendría sentido físico. No podemos producir energía, no podemos obtener energía de la nada. Debe de haber siempre una fuente energética de la cual nosotros podamos extraer trabajo mecánico, ¿no? Para poner en funcionamiento, como en este caso, motores o algún otro elemento que nos interese. Así que, bueno, este signo menos, el que proviene de la ley de Lenz, es un reflejo de la conservación de la energía. Bueno, esta seguramente fue como ustedes les plantearon, ¿no? Esta es la ley de Faraday y el fenómeno físico que se está describiendo con ayuda de esta ecuación, pues es el que tenemos justamente aquí representado de forma muy simple con una sola espira y un polo norte de un imán. Bueno, podemos comenzar aquí a representar estos términos de forma integral para obtener lo siguiente. Esta FEM la podemos calcular a través de esta integral de línea, ¿de acuerdo? Ahora lo que vamos a tomar en cuenta es el campo, la circulación. Vean aquí lo que está apareciendo es la circulación del campo eléctrico alrededor de la espira, ¿no? Estamos teniendo entonces una trayectoria cerrada. Esta espira, pues en principio la vamos a asumir cerrada, ¿no?
Bueno, del lado izquierdo entonces tenemos la circulación del campo eléctrico. Del lado derecho tenemos la derivada temporal del flujo magnético, el cual, a su vez, el flujo, concretamente, lo podemos representar como esta operación vectorial, B.dA, donde esta integrando se tiene que evaluar en toda la superficie que está encerrada o que queda encapsulada por nuestra espira. Derivando bajo el signo de la integral, esta derivada exacta se convierte en una derivada parcial para poder hacer el intercambio entre integrales y derivadas. Y entonces tenemos este término al interior de la integral. ¿De acuerdo? Así que vamos a decirlo de esta manera. Esta FEM la hemos expresado como la circulación de un campo eléctrico alrededor de nuestra espira. Y por su parte, la variación del flujo de campo magnético lo hemos expresado de esta otra manera, como una integral de superficie. Así que, ¿qué podemos hacer para relacionar estos dos términos ahora? Vean, son igualdades. Así que, en general, están perfectamente relacionados. Pero, si prestamos un poquito de atención, aquí tenemos la circulación del campo E. Y hace unos cuantos minutos vimos que dicha circulación se puede también calcular a través del rotacional del campo que está produciendo dicha circulación. Aquí está el teorema de Stokes. Así que, aplicando el teorema de Stokes al término que tenemos aquí en la izquierda, obtenemos la siguiente cadena de igualdades, ¿no? Vean, aquí se ha aplicado el teorema de Stokes. Este término lo hemos dejado aquí explícitamente, no le hemos hecho absolutamente nada. Pero ahora apelamos a lo siguiente. No hemos dicho nada acerca de la superficie tal cual, así que, en principio, para que esta igualdad sea lo más general posible y sea válida independientemente de la superficie encapsulada por la espira, se tiene que cumplir entonces esta igualdad. ¿Preguntas o comentarios sobre los pasos algebraicos aquí comentados? Están claros, doctor. Gracias. Sí, ok. ¿Y qué nos dice esta ecuación entonces? ¿Cómo podemos interpretar ese resultado? Esto que vamos a conocer como la forma diferencial de la ley de Faraday. A ver, ¿cómo ustedes lo estarán leyendo? Como si la fuente de campo eléctrico fuera, en esencial el cambio en un campo magnético. Ok, la fuente, ahora tenemos exacto una nueva fuente para el campo eléctrico, dado por un campo magnético variable en el tiempo. O si lo leemos al revés, sería un campo magnético que cambia en el tiempo genera un campo eléctrico. Si el campo magnético es constante en el tiempo, esta derivada respecto al tiempo sería cero y por lo tanto este rotacional sería cero. No tendríamos campo eléctrico. Así que sí o sí, para generar un campo eléctrico,
Nótese aquí, no estamos hablando en este momento de cargas eléctricas, pero queremos tener un campo eléctrico. Bueno, tenemos que entonces asegurarnos de tener un campo magnético que esté cambiando en el tiempo. Y no solamente eso nos está diciendo la versión diferencial de la ley de Ampère, sino que además nos está hablando de cómo son estas líneas de campo eléctrico. A ver, no sé si es claro a este momento, pero a ver, vamos a verlo aquí, sí, quedó muy separado. A ver, quiero que comparen este resultado, la forma diferencial de la ley de Ampère, perdón, la ley de Faraday, con la forma diferencial de la ley de Gauss. Aquí está. Estas operaciones vectoriales, diferencial y divergencia y rotacional, implícitamente nos dicen cómo son las líneas de campo en cada caso. Aquí, ¿cómo son las líneas de campo? ¿Cómo habíamos dicho que tienen que ser las líneas de campo? Hablando de la ley de Gauss. ¿Ortogonales? ¿Ortogonales a quién o cómo? Al plano donde está el marco que se formó, ¿no? No, creo, no, no, me temo que no. A ver, ¿cómo sea, son las líneas aquí? se tienen que cerrar entre sí, ¿no? Para el campo eléctrico en la ley de Gauss. A ver, ¿cómo son las líneas de campo de acuerdo a la forma diferencial de la ley de Gauss? Para que esta divergencia no sea cero, cuando hay una carga eléctrica presente, ¿cómo tienen que ser las líneas de campo? O bien, tienen que salir de un punto o tienen que estar convergiendo a un punto. ¿Sí queda claro esto? Porque esta ecuación nos dice que así se tiene que comportar el campo eléctrico cuando son producidos por cargas eléctricas. Recuerden, eso es lo que nos habla, de eso nos habla la divergencia. La divergencia nos habla de si en un punto específico tenemos una fuente o un pozo de líneas de campo o de flujo del campo vectorial en cuestión. Aquí nos estamos enfocando concretamente en el caso eléctrico, campo eléctrico. Así que para que esta divergencia, bueno, cuando esta divergencia es positiva, ¿qué quiere decir? Que hay un flujo de campo saliendo, ¿no? Emergiendo en ese punto. Lo cual nosotros asociamos a una carga positiva presente. Y vean que esta imagen aquí representada es lo que ustedes encuentran en cualquier libro de electrostática. La carga positiva y ahí flechitas saliendo y nos dicen, esas flechitas son el campo eléctrico. ¿Qué pasa si la divergencia es negativa? Sabemos que entonces es un flujo entrante y dibujamos las líneas de campo convergiendo a un punto. En el contexto de electrostática, eso está representando una carga negativa. Así que si nuevamente nos vamos a los libros, así es como nos presentan el campo eléctrico para una carga negativa. Las líneas están apuntando hacia la carga eléctrica. ¿Sí vamos bien aquí con esta parte?
Sí, profe. Ok, y si a esto le pretenden calcular el rotacional, ¿qué esperan encontrar? A esto que está aquí, a esta descripción, a todo esto. Le intentan hallar el rotacional. O sea, el rotacional de la divergencia de un campo vectorial. O mejor dicho, perdón, aquí. No, no, corrijo, perdón. El rotacional de este campo. Sí, lo anterior no tenía sentido. Esto sí tiene sentido. Si para el campo eléctrico de una carga eléctrica puntual, como son en estos casos, ya sea positiva o negativa, no importa, le pretenden calcular el rotacional, ¿qué esperan encontrar? ¿Qué se imaginan? Cualitativamente hablando, ¿qué se encontrará? Recuerden ustedes, el rotacional nos habla de la tendencia de dicho campo en favorecer o no la rotación alrededor de un cierto punto. Así que, por la forma de este campo magnético eléctrico, se podrían generar rotaciones. No, no generaría rotación. Exactamente, no se van a generar rotaciones en ningún punto del espacio. Es decir, el rotacional del campo eléctrico producido por una carga eléctrica siempre va a ser cero. ¿De acuerdo? Estas líneas de campo no hay manera de que en algún punto del espacio produzcan una rotación. Así que su rotacional es cero. Pero ¿qué nos está diciendo la, la ley de Faraday que estamos, perdón, la ley de Faraday que acabamos de mencionar? A ver, voy a borrar esto. Pero no sé si es lo que está diciendo la ley de Faraday ahora. Nos está diciendo que el rotacional puede ser no cero. ¿Y eso cuándo se logra? Cuando el rotacional de este campo eléctrico no es cero. Cuando tenemos un campo magnético que cambia en el tiempo. Así que nos está diciendo esta ecuación cómo podemos obtener un campo eléctrico sin necesidad de que tengamos una carga eléctrica. Y no solamente eso, nos está además diciendo que este rotacional es distinto de cero. Eso quiere decir que las líneas de campo eléctrico tienen ese comportamiento. Se cierran sobre sí mismas, cosa que no se observa, como vimos hace unos instantes, cuando hablamos de la ley de Gauss con cargas eléctricas. Estas líneas de campo siempre van a emerger de un punto o van a converger a uno, dependiendo si es una carga eléctrica positiva o negativa. Pero por otro lado, ahora tenemos esta nueva información. Podemos tener ahora un campo eléctrico cuya dirección es el que se muestra aquí. Se cierra sobre sí mismo. Y este comportamiento únicamente se puede obtener con un campo magnético que cambia en el tiempo.
¿Preguntas, comentarios con esta parte? Si es clara la distinción en cómo, en la información que estamos obteniendo ahora y sobre todo, cómo es el campo eléctrico generado por un campo magnético que cambia en el tiempo. Bien, espero que para todos sea claro la diferencia importantísima que estamos nosotros aquí estableciendo en cómo son, por ejemplo, las líneas de campo eléctrico cuando dicho campo se genera por una partícula cargada en reposo, electrostática, y cómo es el campo eléctrico y su dirección cuando este elemento, esta cantidad, se genera, pero debido a un campo magnético que cambia en el tiempo. Bien, a manera de conclusión para para esta ley de Faraday, lo que podemos tener es lo siguiente. Bueno, la última ecuación que se mostró es la forma diferencial de la ley de Faraday y, en palabras muy simples, nos dice que cuando tenemos un campo magnético que cambia en el tiempo, este producirá un campo eléctrico. Es decir, un campo magnético no constante en el tiempo es una fuente de campo eléctrico. Y el campo eléctrico generado de esta manera sigue o tiene una dirección tal que las líneas de campo se cierran sobre sí mismas. Así que, digamos, lo siguiente. Si tenemos la siguiente representación y decimos, me están diciendo que estas líneas de campo corresponden a un campo eléctrico, por la figura podemos decir, ok, esto está producido por una carga positiva en reposo. Pero si me dicen, me dan esta otra figura de estos vectores como que danzando, ¿no?, alrededor de un punto, me dicen, este es un campo eléctrico, esto está representando un campo eléctrico. Para que eso suceda, entonces, su rotacional no es cero. Es distinto de cero. Así que este campo eléctrico tiene que estar generado o tiene que ser producido por un campo magnético que no es constante. Y bien, jóvenes, pues estos serían entonces las ecuaciones de Maxwell. Tenemos la ley de Gauss para el caso magnético o el campo magnético. Tenemos la ley de Ampère, que nos habla de que una corriente eléctrica fluyendo, digamos, spoiler, una corriente eléctrica genera un campo magnético alrededor del hilo conductor sobre el cual está fluyendo dicha corriente eléctrica. Y la ley de Faraday, que nos dice que un campo magnético
cambiante del tiempo o un flujo de campo magnético cambiante del tiempo producirá un campo eléctrico. Aquí todo bien con el panorama bastante general de lo que son estas 4 ecuaciones y lo que están representando o lo que nos están diciendo cada una de ellas. Ahora les hago la siguiente pregunta. Bueno, ya hemos repasado estas 4 leyes. Y en ningún momento hemos mencionado concretamente a Maxwell. Tenemos ley de Gauss, tenemos la ley de Ampère, tenemos la ley de Faraday, pero nótese, hasta este momento no hemos mencionado concretamente como que la ley de Maxwell. Pero en la literatura, y por fines y por razones históricas también, estas 4 ecuaciones, tanto en su forma diferencial como en su forma integral, se conocen como las ecuaciones de Maxwell. ¿Alguien conoce por qué la razón de esto? Ya por digamos, cómo se comportan en conjunto tanto las propiedades eléctricas como magnéticas y dan raíz al electromagnetismo, ¿no? De ahí surgen las leyes de Maxwell, hasta donde yo tengo entendido. ¿Cómo están relacionadas las leyes eléctricas y magnéticas? Exactamente. Digamos que para los años en los que estos resultados, ¿no?, experimentales se obtuvieron, pues uno pensaba, electricidad y magnetismo son entidades, son fenómenos que se pueden explicar de manera independiente, una del otro. Y si echamos un vistazo a lo que nos está diciendo, por ejemplo, la ley de Faraday, vemos que pues no necesariamente esto está sucediendo. Vemos que en la ley de Faraday, al tener un campo magnético que cambie en el tiempo, podemos generar o se puede producir un campo eléctrico. Así que ahí hay una primera dirección ¿cómo se llama? Una dirección en el razonamiento. Si yo tengo un campo B que cambia en el tiempo, puedo producir un campo E que surja ahí, sin necesidad de que yo tenga forzosamente una carga eléctrica en la región del espacio. Y justamente, bueno, una de las contribuciones de Maxwell fue en esos resultados experimentales, dotarlos de una matemática más simple, o sea, poderlos escribir de una forma bastante simple en el que pudiera pues encapsular toda esta información. Originalmente las ecuaciones de Maxwell, si no mal recuerdo, eran 8, pero gracias a lo que ustedes ya conocen como cálculo vectorial, es que lo podemos representar en 4 ecuaciones nada más. O sea, de ahí viene también otra de las importantes contribuciones de Maxwell, en el sentido de tenía una capacidad, vamos a decirlo así, un lenguaje matemático envidiable, lo cual le permitió pues establecer de una forma muy compacta, muy simple, estos fenómenos. Bueno, esa digamos que en la parte matemática. Ahora, en la parte ya propia de los fenómenos eléctricos y magnéticos, él pues vamos a decirlo así,
estaba interesado en ciertas simetrías en la naturaleza. Así que, vean, esta ecuación nos está diciendo lo que les acabo de mencionar, ¿no? Un campo B me genera un campo E. Y en esta búsqueda de simetría, una pregunta que surge es, ¿y a la inversa qué sucederá? Es decir, un campo E, un campo eléctrico que cambia en el tiempo, ¿producirá un campo magnético? Y vean, aquí entonces no necesitaremos tener corrientes eléctricas. Bastaría con tener simplemente un campo eléctrico que cambie en el tiempo para tener un campo magnético. Esa es la simetría que él, pues digamos que de alguna manera estaba interesado, ¿no? en observar, en que si así funciona la naturaleza, pues qué padre, porque todo estaría, digamos, ¿cómo decirlo? Todo estaría relacionado en forma muy bonita. Prácticamente lo único que tendremos que hacer es donde veamos un campo E, reemplazarlo por una B y viceversa, y las ecuaciones tendrían esa simetría tan agradable a la vista. Excepto, vale la pena mencionarlo, por este amiguito. Vean que este 0 ya no nos hace tan simétrico las cosas, porque si lo comparamos con la ley de Gauss para caso eléctrico, pues aquí nunca vamos a tener un 0. No siempre vamos a tener un 0. Mientras que en este caso, siempre vamos a tener un 0. Así que bueno, este resultado nos echa por tierra un poco la simetría en las ecuaciones. Pero fuera de eso, la pregunta realmente interesante radica en esta parte. Pero ese caso donde da 0 ya queda para lo que quiso demostrar Maxwell como un caso específico, ¿no? ¿Cuál, perdón? Ese caso que menciona, donde el campo en una integral cerrada es 0, para lo que quiso demostrar Maxwell ya quedaba como un caso específico, ¿no? Para el caso en el que... No entiendo la última parte. O sea, lo que es 0 no... Ah, sí. O sea, usted dice que la simetría que quiso demostrar Maxwell no aplica para esa igualdad a 0. Pero eso ya quedaría como un caso específico, ¿no? Bueno, es que este resultado nos dice... Bueno, lo interpretamos de dos maneras. La primera es que las líneas de campo magnético siempre son cerradas. Es lo que nos está diciendo aquí. Y por otro lado, también nos habla de que no es posible encontrar en la naturaleza un polo norte aislado y un polo sur aislado. Sí. Es lo que nos está diciendo. Y eso lo mencionábamos, ¿no? Esto lo podemos ver cuando rompemos un imán. Toman un imán, lo rompen en dos trozos y cada uno de esos trozos se convierte en un nuevo imán. Así que no podemos separar estos dos, polo norte y polo sur. Sin embargo, ¿qué sucede con el caso de las cargas eléctricas? Aquí sí tú puedes tener un cuerpo cargado positivamente, 100% carga positiva, y otro cuerpo cargado negativamente, 100% carga negativa. Es decir, que sí puedes tener estas fuentes aisladas de campo eléctrico. Cierto, gracias. Ajá, ¿vale? Entonces, digamos que en ese sentido es lo que menciono que esas dos ecuaciones, las primeras dos para el caso en tiempo t igual a 0, no son del todo simétricas. ¿Cuándo sí serían simétricas? Cuando podamos asegurar que esta ρ vale 0. ¿Y eso cuando lo podemos asegurar? Cuando no tenemos carga eléctrica en un punto del espacio o cuando la carga total es 0. Así que solamente en ese caso muy específico, esta divergencia del campo eléctrico es 0. Pero nótese que es un caso muy, muy específico. Bueno, así que tenemos esta pregunta, ¿no? O esta cuestión. ¿Será posible que si nosotros aquí escribimos E y aquí B, esto nos lleve a... O sea, esto sí se puede observar, ese fenómeno así tan simple como
reemplazar la B por la E y viceversa? Bueno, pues la respuesta es un sí. Sí se puede establecer esa relación. Y para ello, pues vamos a tener que repasar el siguiente problema. Y solamente lo comentaré. Y la siguiente clase, pues ya veremos el cómo se resuelve, ¿no? Bueno, ok. Para esto tenemos que regresarnos a la ley de Ampère, que justamente la tenemos aquí al ladito. Así que en la ley de Ampère sabemos que la circulación del campo magnético es siempre proporcional a la corriente eléctrica encerrada. Aquí es muy importante este término, encerrada por la curva C, ¿no? Por la curva o la trayectoria cerrada C. O vista de esta otra forma, ¿ok? Aquí hablamos de la superficie S que tiene como contorno la curva C. ¿De acuerdo? Eso es lo que, todo esto que está aquí mostrado ahora, está en el contexto de la ley de Ampère. Bueno, ¿qué pasa cuando un capacitor de placas paralelas, por ejemplo, se encuentra cargando o descargando? Bueno, un capacitor de cargas paralelas almacena carga eléctrica. En una de sus placas es carga eléctrica positiva, carga eléctrica negativa en la otra, y en el proceso de carga o descarga tenemos una corriente eléctrica fluyendo. Eso lo sabemos. Si aplicamos la ley de Ampère, así sin más, por ejemplo, vean lo que va a suceder a continuación. Aquí, en esta parte. Construye una trayectoria cerrada. Tengo esta corriente eléctrica pasando por esta superficie cerrada, así que de acuerdo a la ley de Ampère, alrededor de esta línea tengo un campo magnético ahí presente. Ahora, esta superficie, déjenme ver aquí, okay, esta superficie la puedo representar así. Aquí está mi superficie S. Vean que esta superficie S tiene como borde la curva aquí mostrada. Pero no es la única superficie que podemos dibujar. Otra superficie que tenga como borde esta curva en color blanco es justamente la que está aquí representada en la figura de la derecha. Vean, tiene como borde esta curva C, que es un poquito más deformada que la que yo había dibujado aquí inicialmente. La única diferencia en comparación a la que está encapsulada totalmente por la curva C es que esta es más grande y además está encerrando a una de las placas. Fuera de eso, cumple todos los requisitos que se piden en la ley de Ampère. Así que no la hace ni especial ni nada. Sin embargo, representa un problema. Porque, perdón aquí, ¿qué carga encerrada? Perdón, ¿qué corriente está encerrando? Aquí no hay nada, perdón, aquí no hay nada. Vean, aquí no hay ninguna corriente, aquí no está el hilo conductor pasando. Y eso justamente representa un problema importantísimo cuando se aplica la ley de Ampère. Vean, esta integral de línea me da la carga encerrada. Muy bien. Esta integral de línea la podemos evaluar con el área A1, que es la que está exactamente encerrada por este borde en color azul.
Pero mientras podamos construir una superficie que tenga como borde la superficie azul, entonces podemos hacer la misma evaluación, pero ahora trabajando con la superficie A2, esta, la que está en color rojo, ahí representada. Pero vean que aquí no hay una corriente eléctrica. Así que para la superficie A2, esto representa un 0. Así que la pregunta es, ¿hay o no corriente eléctrica? Porque por un lado, si trabajamos la A1, me dicen, sí tengo una corriente eléctrica. Pero si trabajamos la A2, encontramos que no hay corriente eléctrica. Encerrada. Así que esto es como igualar un 1 con un 0. Si es claro el planteamiento del problema, la aparente contradicción que estamos encontrando aquí, una incongruencia al aplicar la ley de Ampère. Profe, no entiendo bien qué está encerrando el área 2. El área 2 está encerrando o se está extendiendo de manera que siga teniendo como borde la curva C, pero se extiende de esta manera. O sea, que cubra o que encierre una de las placas paralelas. Sea como la mayor diferencia en comparación a esta otra. Revisen el teorema, si quieren, el teorema de Stokes, nuevamente, y vean que en ningún momento nos dice forzosamente cómo tiene que ser la superficie S, cómo se tiene que construir. Lo único que se pide es que tenga como borde la curva cerrada C. Pero no nos especifica cómo se tiene que construir la superficie. Así que, pues digamos que siendo muy inocentes, se nos puede ocurrir justo lo que aquí se está mostrando, que la superficie S sea la que está aquí en color rojo y no la que está en color café. Pero como el contorno es exactamente el mismo, deberíamos de esperar obtener el mismo resultado, independientemente de cómo sea las superficies, puesto que comparten el mismo contorno. A ver, medítenlo, piénsenlo un momento y la siguiente clase lo retomamos. A ver si surgen de aquí al viernes más dudas, antes de ver cómo se resuelve esa aparente contradicción en la ley de Ampère, o este problema en la ley de Ampère. Bien, jóvenes, pues terminamos la sesión de este día. Mediten esto que les comento, a ver si va quedando claro la idea, o si no, pues ya el viernes lo discutimos para seguir avanzando, ¿no? Que ya nos acercamos a lo que queremos. Gracias, doctor. Muy bien. Buen día. Gracias, igualmente, hasta luego.